Lucía! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Justicia, basta de violencia! ¡El mundo escucha, todas somos Lucía! Lo que estás a punto de escuchar es una historia real. Ocurrió en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, una de las ciudades costeras más conocidas de Sudamérica, de playas amplias, de veranos llenos de turistas, de calles que en octubre todavía guardan el frío del invierno que se va. Un caso real, con nombres reales, con un dolor real, y un caso que no terminó cuando terminó. Porque la historia que vas a escuchar empezó en octubre de 2016 y todavía hoy, casi 10 años después, sigue teniendo capítulos abiertos en los tribunales. Esto no es ficción. Esto pasó, y le pasó a una chica de 16 años que se llamaba Lucía. Lucía Pérez Montero tenía 16 años. Iba a la escuela secundaria. Tenía una madre que la esperaba en casa, un padre, 2 hermanos. Tenía amigas, tenía un teléfono lleno de mensajes. Tenía planes para el fin de semana como cualquier adolescente de 16 años en cualquier parte del mundo. Y el 8 de octubre de 2016, por la mañana, Lucía salió de su casa. No volvió nunca. Pero lo que hace que esta historia te llegue tan adentro no es solamente lo que le pasó a Lucía ese día, es lo que pasó después, porque el caso de Lucía Pérez se convirtió en algo mucho más grande que un expediente judicial. Su nombre salió a las calles, su nombre llenó plazas enteras, su nombre detonó el primer paro nacional de mujeres en la historia de Argentina, una movilización que cruzó fronteras, que se replicó en otros países, que cambió la conversación de toda una región. Decenas de miles de personas salieron a marchar bajo una sola frase: todas somos Lucía. Y quédate hasta el final, porque al final te voy a contar lo que pasó hace apenas unas semanas, en mayo de 2026, casi 10 años después de aquel octubre. Algo que volvió a sacudir a la familia de Lucía. Algo que hizo que su madre y su padre dijeran una vez más una frase que duele solo de escucharla: todavía no sabemos quién mató a nuestra hija. 10 años, 3 juicios, y todavía esa pregunta sin una respuesta que la familia sienta como justicia. Esto es Ecos del Misterio. Y esta es la historia de Lucía Pérez, la chica de 16 años cuyo nombre se convirtió en bandera, en grito, en consigna, en un antes y un después para todo un país. Para entender este caso, hay que entender primero quién era Lucía. No la víctima de los titulares, no el nombre del expediente, no la foto que circuló millones de veces por redes sociales. La persona real, la chica de 16 años que existía antes de aquel 8 de octubre. Lucía Pérez Montero vivía en Mar del Plata, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica argentina. Una ciudad grande, de cientos de miles de habitantes, que en verano se llena de turistas y en invierno se queda con su gente, con el viento del mar, con las calles más tranquilas. Lucía era de ahí. Era una chica de barrio, de familia trabajadora, de las que van a la escuela pública y vuelven caminando a casa. Iba a la escuela de educación secundaria número 3 de Mar del Plata. Y cuando todo esto pasó, cuando el caso explotó y los periodistas empezaron a buscar quién era Lucía, una de las primeras personas en hablar fue el director de su escuela. Lo declaró bajo juramento, en sede judicial, en más de un juicio. Dijo que Lucía era una buena alumna, que era aplicada, que tenía buenas notas, que era participativa, que era solidaria, que era colaboradora, que nunca tuvieron problemas con ella, que no le conocían ninguna dificultad. Ese es el testimonio de la persona que la veía todos los días en el aula. La imagen de una adolescente común, una chica de escuela secundaria, una más entre tantas, con su vida por delante. Y ese es un detalle que vas a tener que recordar a lo largo de toda esta historia, porque más adelante va a volverse central. ¿Quién era Lucía? ¿Cómo era Lucía? ¿Qué hacía Lucía? Porque uno de los aspectos más perturbadores de este caso, uno de los que más conmocionó a Argentina, no fue solamente lo que le pasó, fue la manera en que, durante años, la propia justicia puso la lupa sobre ella, sobre su vida, sobre su personalidad,
sobre sus costumbres en lugar de ponerla sobre quienes estaban acusados de hacerle daño. Pero a eso vamos a llegar. Por ahora quedémonos con esto. Lucía tenía 16 años, iba a la escuela, era buena alumna, tenía una familia que la quería. Era, en una palabra, una chica. Como toda adolescente, Lucía tenía su mundo, sus amigas, sus charlas, sus conversaciones por teléfono. Y en ese mundo, en algún momento de aquel octubre de 2016, apareció un nombre que ella no tenía por qué temer, un nombre que para ella era apenas el de un conocido reciente, alguien que se movía cerca de la escuela, alguien con quien una amiga ya había tenido contacto. Ese nombre era Matías Gabriel Farías. Tenía 23 años, 7 años más que Lucía. Y según lo que la investigación reconstruyó después, Farías no era un desconocido cualquiera, ni un compañero de curso, ni un chico del barrio. Farías, junto a otro hombre mayor, Juan Pablo Ofidani, de 41 años, se dedicaba a vender drogas. Y no en cualquier lado. La acusación sostuvo que vendían droga a menores de edad, en las inmediaciones de las escuelas, en las puertas de los colegios, ahí donde están los chicos. Piensa en eso un momento. 2 hombres adultos, uno de 23 y otro de 41, cuyo negocio era acercarse a las escuelas para vender droga a adolescentes. Ese era el contexto. Ese era el verdadero rostro de quienes Lucía conoció. Pero ella no lo sabía. Para ella, Farías era apenas alguien que apareció, que le vendió marihuana, que después le escribió. La historia, según se reconstruyó en los tribunales, empezó días antes, cuando Farías tomó contacto con Lucía en la puerta misma de su escuela. Le vendió marihuana. Y de ahí surgió un nuevo contacto, una nueva conversación, un nuevo encuentro acordado para el 8 de octubre. Lo que Lucía no podía saber, lo que nadie en su entorno podía imaginar, era lo que esos 2 hombres tenían en la cabeza, porque la acusación, sostenida por la fiscalía y por la familia a lo largo de años de juicios, fue contundente. Farías y Ofidani no veían en Lucía a una clienta más, la veían como un objetivo. Según la reconstrucción judicial, Farías incluso le había pasado a Ofidani una foto de Lucía, refiriéndose a ella como la chica linda, como si fuera una presa, como si fuera algo para conseguir. Una adolescente de 16 años, convertida en blanco por 2 hombres adultos que se aprovechaban de su cercanía con el consumo, de su edad, de su vulnerabilidad. Esa es la asimetría sobre la que vuelve una y otra vez este caso. Una chica de 16 años. 2 hombres adultos, una relación de poder completamente desigual y un encuentro que ella creyó que sería una cosa y que terminó siendo otra completamente distinta. El 8 de octubre de 2016 era un sábado. Por la mañana, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani pasaron a buscar a Lucía. Se la llevaron en un vehículo hasta una casa en el barrio Alfar, en la zona sur de Mar del Plata. Una casa que Farías alquilaba. Una casa común, en una calle común, en un barrio común. Nadie que la viera por fuera podría haber imaginado lo que iba a pasar adentro. Lo que ocurrió en esa casa es, hasta el día de hoy, el corazón de toda la disputa judicial. Y es importante ser preciso, porque en este caso la precisión fue, literalmente, una cuestión de justicia o impunidad. Lo que está fuera de discusión es esto. En esa casa, Lucía consumió droga, cocaína y marihuana. En esa casa, según las pericias, hubo contacto sexual. Y en esa casa, en algún momento de la tarde, Lucía se descompensó. Su cuerpo dejó de responder. Algo se rompió por dentro. La hipótesis de la acusación, sostenida durante años, fue clara y terrible. Que Farías y Ofidani llevaron a Lucía a esa casa con un objetivo: abusar sexualmente de ella. Que Farías le suministró grandes cantidades de droga para quebrar su voluntad, para aprovecharse de su estado, para dejarla sin capacidad de resistirse. Y que en ese estado de indefensión fue víctima de un abuso sexual brutal. Un abuso tan violento que las lesiones internas, combinadas con la enorme cantidad de droga en su cuerpo, le provocaron una crisis que terminó con su vida. Una falla en su organismo. Su corazón se detuvo. La versión de los acusados fue otra, por supuesto. Farías sostuvo, desde el primer día y hasta el último, que él
y Lucía tuvieron relaciones sexuales consentidas, que la droga la había consumido ella por voluntad propia y que su muerte fue una sobredosis de la que él no era responsable. Esa fue su defensa durante 10 años. No la maté, no la violé. Pero hay un dato que ninguna versión pudo borrar, y es lo que pasó después de que Lucía se descompensó. Porque cuando el cuerpo de Lucía dejó de responder, estos hombres no llamaron a una ambulancia de inmediato desde la casa. La trasladaron, cargaron su cuerpo, lo subieron a un vehículo y lo llevaron a una sala de primeros auxilios, un centro de salud en la zona de Playa Serena, cerca de la casa de Farías. Una testigo, la dueña de la casa que Farías alquilaba, declaró años después que vio el momento. Vio llegar el vehículo, vio a los hombres entrar y los vio salir entre 25 y 30 minutos después, con Farías cargando el cuerpo de Lucía para subirlo al vehículo. Cuando llegaron al centro de salud, el médico de guardia revisó a Lucía. Le tomó los signos vitales. No tenía ninguno. Hizo maniobras de reanimación durante unos 20 minutos. No hubo respuesta. Lucía ya estaba muerta. Había llegado muerta. Varios testigos del centro de salud lo confirmarían después. La adolescente ya no tenía vida cuando esos hombres la llevaron. Y entonces ocurrió algo que dice mucho sobre la frialdad de la escena. Ofidani se fue del centro de salud diciendo que su esposa tenía un ataque de asma. Otro de los hombres que los acompañaba también se fue. Farías se quedó y le contó al policía que llegó al lugar su versión, que había estado con Lucía en su casa, que habían tenido relaciones, que ella había consumido cocaína, que se había desmayado, que él intentó despertarla, que incluso la metió bajo la ducha para reanimarla, y que cuando no reaccionó, llamó a un amigo para que lo ayudara a llevarla. Esa fue su historia. La contó con una calma que después generaría escalofríos. Incluso acompañó a la policía a buscar pertenencias de Lucía. Incluso ayudó a que la familia fuera contactada, como si fuera un buen samaritano, como si no hubiera nada que ocultar. La familia de Lucía recibió la peor noticia que una familia puede recibir. Su hija, de 16 años, había muerto. Y en esas primeras horas, en ese primer momento de horror absoluto, les dijeron algo, que había sido una sobredosis. Eso fue lo primero que escucharon. Una sobredosis. Como si Lucía simplemente se hubiera puesto en riesgo a sí misma. Pero la investigación apenas empezaba. Y los estudios forenses iban a contar otra cosa. El cuerpo de Lucía no tenía señales exteriores de violencia. No tenía moretones visibles. No tenía golpes evidentes. Por eso, en un primer momento, la hipótesis de la sobredosis pareció encajar. Pero cuando se hizo la autopsia, cuando los forenses miraron más adentro, encontraron otra cosa. Encontraron signos de que Lucía había sido penetrada. Encontraron lesiones internas. Encontraron que había consumido cocaína y marihuana en cantidades importantes, y a partir de esos hallazgos la fiscalía cambió por completo de hipótesis. Esto no había sido una chica que se drogó sola y murió. Esto había sido un crimen. Y acá entra uno de los elementos más controvertidos, más dañinos y más decisivos de toda esta historia. Porque la fiscal que estaba a cargo de la investigación, María Isabel Sánchez, hizo algo que marcaría el caso para siempre. El 12 de octubre, apenas días después de la muerte de Lucía, llamó a una conferencia de prensa y frente a todos los medios del país, dijo una palabra terrible. Dijo que Lucía había sido empalada. Dijo que había sido víctima de una agresión sexual infrahumana y que había muerto a causa de ese empalamiento. Que había muerto, literalmente, de dolor. Tienes que entender el efecto que esa palabra tuvo. Empalamiento es una de las palabras más brutales que existen. Es una imagen de tortura medieval, de crueldad extrema, de sufrimiento inimaginable. Y cuando la máxima responsable de la investigación, la fiscal del caso, dijo esa palabra frente a las cámaras, el país entero estalló. Los diarios más importantes de Argentina titularon con horror. Un diario tituló sobre el horror en Mar del Plata, sobre una chica de 16 años violada y asesinada. Otro habló de un brutal abuso. Otro fue todavía más lejos y habló de seres diabólicos,
describiendo el empalamiento como un método antiguo y atroz. La noticia cruzó las fronteras, se volvió titular internacional. El mundo entero se enteró de que en Argentina, una adolescente de 16 años había sido empalada hasta morir, solo que no era verdad. Eso es lo que necesitas saber, y necesitas saberlo con claridad, porque es uno de los nudos de toda esta tragedia. Lucía Pérez no fue empalada. Los peritos forenses, tanto en la investigación como en todos los juicios que vinieron después, descartaron por completo esa posibilidad. La palabra que la fiscal lanzó al aire, la palabra que inflamó a todo un país, la palabra que se convirtió en titular mundial, era un error gravísimo. Años después, la propia fiscal terminó reconociendo que se había equivocado al afirmar eso, pero el daño ya estaba hecho, y fue un daño doble. Por un lado, ese error puso al caso de Lucía en el centro absoluto de la atención pública, con una intensidad que pocos casos alcanzan. Por otro lado, y esto es lo más grave desde el punto de vista de la justicia, ese error contaminó la causa, porque cuando los acusados llegaran a juicio y se demostrara que no había habido empalamiento, sus defensas usarían ese error de la fiscalía para sembrar la duda sobre todo lo demás. Si mintieron con el empalamiento, ¿qué más es mentira? Esa fue durante años una de las grietas por las que se coló la impunidad. La familia de Lucía lo dijo con todas las letras. El padre de Lucía llegó a decir que la fiscal le había arruinado a su hija la posibilidad de justicia. Mientras todo esto ocurría, mientras el país digería el horror, algo más estaba pasando en las calles de Argentina. Y eso es lo que transformó el caso de Lucía Pérez en un fenómeno histórico. Argentina venía desde el año anterior de un movimiento enorme contra la violencia hacia las mujeres. Un movimiento que tenía un nombre, una consigna que se había vuelto un grito colectivo: ni una menos. La idea detrás de esas 3 palabras era simple y demoledora: que dejaran de matar mujeres, que ni una mujer más muriera a manos de la violencia machista, que los femicidios, los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, dejaran de ser una noticia de todos los días. Y entonces llegó el caso de Lucía, una adolescente de 16 años, una chica de escuela, una nena para muchos. Y la indignación se desbordó. Las organizaciones de mujeres convocaron a algo que nunca había pasado en la historia del país: un paro nacional de mujeres. Un día en que las mujeres dejaran de trabajar, dejaran de estudiar, dejaran sus tareas y salieran a la calle a decir basta. Se convocó para el 19 de octubre de 2016, apenas días después de la muerte de Lucía. Y la consigna fue: todas somos Lucía. Ese día, decenas de miles de mujeres salieron a las calles de todo el país. Bajo la lluvia, en muchas ciudades, vestidas de negro en señal de luto, marcharon, gritaron, lloraron, exigieron justicia. Fue una de las movilizaciones más grandes y más significativas en la historia del movimiento de mujeres en Argentina. Un mojón, un punto de quiebre. Y el nombre de Lucía Pérez quedó desde ese día grabado en esa historia. Su madre, en la previa de aquella marcha, mandó un mensaje. Una madre que acababa de perder a su hija, hablándole a un país entero que salía a marchar por ella. Para entender por qué el caso de Lucía golpeó tan fuerte, hay que entender el momento en que llegó. Argentina venía de años de cifras que dolían. Cada cierta cantidad de horas, una mujer moría víctima de la violencia machista. No eran números abstractos, eran mujeres con nombre, con familia, con historia. Y la mayoría de las veces quien las mataba no era un desconocido en un callejón oscuro, era una pareja, un ex, un familiar, un conocido, alguien cercano, alguien que ya tenía acceso a su vida. Esa era la realidad que el movimiento Ni Una Menos venía denunciando con cada vez más fuerza desde el año anterior. Y cuando llegó el caso de Lucía, una adolescente de 16 años, ese dolor acumulado encontró un punto de quiebre, como si el país entero hubiera dicho todos a la vez: hasta acá. No una más, ni una menos. Por eso aquel paro del 19 de octubre de 2016 no fue una marcha más. Fue la primera vez que las mujeres de un país entero pararon a la vez por la misma causa. Pararon de trabajar, pararon de estudiar,
y en muchas ciudades lo hicieron bajo una lluvia helada, vestidas de negro, en señal de luto por todas las que ya no estaban. La imagen de esas plazas llenas de paraguas negros bajo el agua se volvió histórica, y en el centro de todo, el nombre de una chica de Mar del Plata que ni siquiera había llegado a cumplir los 17. Eso es lo que hace a este caso distinto de casi cualquier otro. Lucía no fue solo una víctima. Lucía se convirtió en símbolo. En su nombre se canalizó el dolor y la furia de millones de personas que estaban hartas de que las mujeres murieran. Pero acá hay algo importante que decir y que la propia familia de Lucía siempre remarcó. Detrás del símbolo había una chica real, una hija, una hermana, una persona de 16 años con un nombre, una cara, una risa. Una familia que la lloraba en privado mientras el país la gritaba en las plazas. El símbolo importaba. Pero Lucía, la Lucía de verdad, importaba todavía más. Los 3 hombres que habían llevado el cuerpo de Lucía al centro de salud fueron detenidos. Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y un tercer hombre, Alejandro Maciel, de más de 60 años, a quien la fiscalía acusó en un principio de haber ayudado a encubrir el crimen, de haber colaborado con limpiar el cuerpo para borrar rastros. Cuando la policía allanó la casa de Farías, encontró elementos que reforzaron la acusación. Encontró instrumentos relacionados con el fraccionamiento de droga. Encontró elementos que confirmaban que ahí había habido actividad sexual. Encontró objetos cuyo análisis de ADN apuntaba a Farías y a Ofidani. La causa empezaba a armarse. Y así, 2 años después de la muerte de Lucía, en octubre de 2018, comenzó el primer juicio, el momento que la familia había esperado, el momento en que por fin un tribunal iba a decir la verdad sobre lo que le pasó a su hija. El momento de la justicia. Los acusados eran 3, Farías y Ofidani, acusados de los delitos más graves: abuso sexual seguido de muerte en concurso con femicidio, además de la venta de droga a menores, y Maciel, acusado de encubrimiento. El fiscal pidió las penas máximas, pidió prisión perpetua para Farías, pidió 18 años para Ofidani. Pero entonces, durante el juicio, la causa de la fiscalía empezó a tener problemas. Por un lado, los peritos confirmaron que no había habido empalamiento, ese error original de la primera fiscal que envenenó todo. Por otro lado, surgieron dudas sobre algunos puntos de la investigación. Por ejemplo, sobre si el cuerpo de Lucía había sido lavado o no para borrar pruebas. Los peritos de la Suprema Corte terminaron determinando que el cuerpo no había sido lavado, y por eso el propio fiscal terminó pidiendo la absolución de Maciel, el acusado de encubrimiento. La investigación, que había nacido contaminada por aquel error inicial, mostraba sus grietas, y el 26 de noviembre de 2018 llegó el veredicto. Un veredicto que iba a generar uno de los escándalos judiciales más grandes en la historia reciente de Argentina. El tribunal, integrado por 3 jueces, dictó su fallo. Y el fallo fue este: absolvieron a los 3 acusados del delito de abuso sexual y del femicidio. A Farías y a Ofidani los condenaron únicamente por la venta de droga, a 8 años de prisión cada uno. Y a Maciel lo absolvieron de todo. Léelo de nuevo, porque es importante que lo proceses. El tribunal dijo que no hubo violación, que no hubo femicidio, que la muerte de Lucía no fue un asesinato. Los únicos delitos por los que condenaron a estos hombres fueron por vender droga. Por la muerte de Lucía, nadie fue responsable. Pero lo que de verdad encendió al país no fue solamente el resultado, fue cómo lo argumentaron. Fueron los fundamentos del fallo. Porque cuando se conocieron las razones que los jueces dieron para absolver, la indignación se transformó en algo todavía más profundo. El tribunal se hizo una pregunta en su sentencia. Se preguntó si Lucía era una adolescente que podía ser fácilmente sometida a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, y respondieron que no. ¿Por qué? Porque según ellos, Lucía no era una persona sumisa y porque no estaría con nadie sin su consentimiento. Es decir, usaron la personalidad de Lucía, el hecho de que tuviera carácter, de que fuera una chica fuerte y decidida, como argumento para decir que no podía haber sido abusada, como si tener carácter
te volviera inmune a la violencia, como si una chica fuerte no pudiera ser jamás una víctima. Y fueron más allá. El tribunal sostuvo, basándose en conversaciones privadas de Lucía, en sus chats, en aspectos de su vida íntima, que a Lucía le gustaba el sexo duro. Esas fueron en esencia las palabras del razonamiento judicial. Tomaron la vida sexual privada de una adolescente de 16 años, la pusieron sobre la mesa, la juzgaron y concluyeron que por cómo era Lucía, por cómo se relacionaba, por su pasado, por su personalidad, era imposible que no hubiera consentido. Pusieron a Lucía en el banquillo, a la víctima, a la chica muerta. La juzgaron a ella, en lugar de juzgar a los acusados. Eso es lo que se conoce como juzgar sin perspectiva de género. Es cuando un tribunal, en lugar de mirar los hechos, mira a la víctima y la mide contra lo que una sociedad espera de una buena mujer. Y como Lucía no encajaba en ese molde rígido y anticuado, como no era la víctima perfecta que algunos imaginan, decidieron que no merecía justicia. La revictimizaron, la estigmatizaron, la culparon, en el fondo, de su propia muerte. Cuando se conoció este fallo, Argentina volvió a estallar. Hubo un segundo paro nacional de mujeres, el 5 de diciembre de 2018, en repudio directo a la sentencia. Otra vez las calles, otra vez la consigna «Todas somos Lucía». Otra vez el grito de «Justicia por Lucía». La indignación no era solo por la absolución, era por el mensaje que ese fallo le mandaba a todas las mujeres y a todas las niñas del país. Que si te pasa algo, te van a mirar a vos primero, que van a revisar tu vida, tus chats, tu pasado, antes de mirar a quien te hizo daño. Hasta organismos internacionales intervinieron. Un comité de expertas de una convención interamericana sobre violencia contra la mujer pidió que se revisaran las absoluciones. El caso de Lucía dejó de ser un caso argentino para volverse un caso testigo a nivel regional sobre cómo se juzga la violencia sexual. La familia de Lucía no se rindió, no podían. Habían perdido a su hija y ahora habían visto cómo la justicia, en lugar de defenderla, la había vuelto a herir. Así que apelaron, junto a organizaciones feministas, junto a organismos de derechos humanos, llevaron el caso más arriba. Y en agosto de 2020 llegó un giro decisivo. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, una instancia superior, revisó aquel fallo escandaloso y lo anuló. Anuló las absoluciones por el abuso sexual. ¿Con qué argumento? Con uno demoledor. Los jueces de casación dijeron que el fallo original se había basado en intolerables prejuicios y en suposiciones basadas en estereotipos de género. Dijeron que los jueces del primer juicio se habían enfocado de manera inexplicable en la personalidad de la víctima, en sus hábitos, en su forma de relacionarse con los hombres, en su vida sexual previa, en lugar de enfocarse en el hecho que estaban juzgando. Dijeron que Lucía había sido victimizada por segunda vez, esta vez por los propios jueces, que el fallo atentaba contra su intimidad y su dignidad, que era arbitrario, parcial y discriminatorio. Y por todo eso, ordenaron algo poco común: un nuevo juicio. Otro juicio desde cero, sobre el abuso sexual y la muerte de Lucía. Pero ahí surgió un problema legal. Las defensas de los acusados apelaron esa decisión. Argumentaron que hacer un segundo juicio violaba un principio básico del derecho, un principio que existe en casi todo el mundo, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si ya te absolvieron, decían, no me podés volver a juzgar. Es una garantía fundamental. El caso llegó hasta la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal provincial, y en 2021, la Corte tomó una decisión que sentó precedente. Dijo que, en este caso, sí se podía hacer un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque el primer juicio había estado tan viciado, tan plagado de prejuicios y de errores esenciales, que en realidad no había sido un juicio válido. Y cuando un juicio se basa en violaciones tan graves a las garantías, cuando la sentencia se asienta en premisas falsas y prejuiciosas, sí es admisible repetirlo. La Corte fue clara. El primer fallo
había sido una expresión de violencia institucional contra Lucía y contra su familia. Y como consecuencia de todo esto, los 3 jueces que habían dictado aquel fallo escandaloso también enfrentaron sus propias consecuencias. Fueron sometidos a un proceso por mal desempeño. Uno de ellos renunció para no enfrentar el juicio político. Los otros 2 fueron suspendidos mientras se los investigaba. La justicia no solo iba a volver a juzgar el crimen, también iba a juzgar a quienes habían fallado tan estrepitosamente la primera vez. En febrero de 2023, casi 7 años después de la muerte de Lucía, comenzó el segundo juicio. Esta vez con un tribunal distinto, esta vez según el reclamo de la familia, con perspectiva de género. Esta vez prometían, iba a ser diferente, pero había una ausencia. Alejandro Maciel, el tercer acusado, había muerto en 2020, así que al segundo juicio solo llegaron 2, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, y ni siquiera estuvieron presentes en la sala. Sus defensas lograron que siguieran el juicio de manera remota, por video, desde donde estaban detenidos. La madre de Lucía iba a tener que sentarse en esa sala día tras día, sin tener siquiera enfrente a los hombres acusados de matar a su hija. El juicio se extendió por semanas, desfilaron casi 50 testigos, declararon los padres de Lucía, su hermano, sus amigas, declararon policías, médicos, peritos, vecinos, y otra vez, apareció el mismo fantasma, porque las defensas volvieron a hacer lo mismo que en el primer juicio. Volvieron a poner el foco en la vida de Lucía. Volvieron a ir a hacer preguntas sobre su intimidad, sobre sus costumbres, sobre su pasado. Tanto que en la primera audiencia el propio tribunal tuvo que ordenarles a las partes que dejaran de preguntar sobre la vida personal de Lucía. La madre de Lucía estalló en la sala, le gritó al Poder Judicial y después, a la prensa, dijo una frase que resume todo el calvario de esa familia. Me tengo que revictimizar y escuchar las preguntas acerca de la vida de mi hija. Este tiene que ser el nunca más de nuestras hijas. Imagínate eso. Una madre que perdió a su hija de 16 años, obligada a escuchar 7 años después cómo se vuelve a hurgar en la vida privada de su hija muerta, como si Lucía fuera la acusada y no la víctima. Los peritos forenses declararon a puertas cerradas. Dijeron que era altamente probable que la causa de la muerte hubiera sido un edema pulmonar producto de la intoxicación, de la asfixia tóxica que le provocó la enorme cantidad de droga. Constataron lesiones compatibles con relaciones sexuales bruscas o violentas, lesiones que coincidían con el momento de la muerte. Descartaron, una vez más, el empalamiento, pero también aclararon algo crucial, que el hecho de no encontrar ciertas señales no alcanzaba para descartar que hubiera existido un abuso sexual. La ausencia de una prueba no era prueba de inocencia. La ginecóloga de Lucía, la médica que la conocía, también declaró. Dijo que en las fotos de la autopsia veía lesiones en zonas íntimas de Lucía, que la adolescente no tenía antes. Lesiones nuevas, lesiones de ese día. Y los funcionarios especializados en violencia de género que declararon como expertos pusieron sobre la mesa el punto central, que entre una adolescente de 16 años y un hombre adulto de más de 20 no hay paridad, no hay igualdad, hay una asimetría de poder, que en la adolescencia hay una vulnerabilidad enorme y que si además hay consumo de drogas de por medio, esa vulnerabilidad se multiplica, que un adulto sabe perfectamente la diferencia, que aprovecharse de eso es precisamente el abuso. El alegato del fiscal fue contundente. Sostuvo que Farías y Ofidani habían ido a buscar a Lucía con el objetivo de abusar de ella, sabiendo que consumía drogas, sabiendo que era menor, que Farías le suministró droga para quebrar su voluntad y abusó de ella, que cuando Lucía se descompensó llamaron a Ofidani para acondicionar el cuerpo y llevarlo al centro médico, y planteó el concepto que recorre todo el caso. La vulnerabilidad de Lucía. Era menor, era mujer, era consumidora. Esa triple condición la ponía en una situación de desigualdad de poder frente a 2 hombres adultos, y eso era exactamente lo que ellos habían explotado. El fiscal pidió prisión perpetua para Farías y 20 años para Ofidani. Y además hizo algo notable. Pidió perdón
públicamente, en nombre de la justicia, por la actuación de la primera fiscal, por todas las fallas que habían perjudicado a la familia, por las pruebas que se habían perdido, por el daño que el sistema le había hecho a Lucía y a los suyos. La querella, los abogados de la familia coincidieron e incluso fueron más lejos respecto de Ofidani, a quien consideraron no un cómplice secundario sino un partícipe pleno, y plantearon una idea jurídica fundamental sobre el consentimiento, que el consentimiento no se presume, que no se puede dar por sentado que una persona consintió, que tiene que probarse, y que en este caso esa prueba no existía. Las defensas, por su parte, volvieron a pedir la absolución. Volvieron a sostener que las relaciones habían sido consentidas, que el consumo de droga había sido voluntario, que no había pruebas de violencia física. Y curiosamente, la propia defensora de Farías dijo algo en lo que muchos coincidieron, que la verdadera responsable de toda esta tragedia judicial, la persona que según ella debería haber estado sentada en el banquillo, era la primera fiscal, María Isabel Sánchez, la que había hablado del empalamiento, la que había generado en sus palabras un dolor inconmensurable. El 23 de marzo de 2023 llegó el veredicto del segundo juicio. Y esta vez fue distinto. Esta vez el tribunal condenó. Matías Farías fue declarado autor del abuso sexual seguido de muerte, en concurso con femicidio, y fue condenado a prisión perpetua. Por fin, después de casi 7 años, un tribunal decía que la muerte de Lucía había sido un femicidio, que Lucía había sido víctima, que alguien era responsable. Juan Pablo Ofidani fue condenado a 8 años como partícipe secundario del abuso sexual. Para la familia fue un momento agridulce. Justicia, sí, pero una justicia que había tardado 7 años, que había exigido 3 jueces apartados, 2 juicios, marchas, dolor y la exposición pública de la intimidad de su hija una y otra vez. Aún así, era una condena, era un reconocimiento, era después de tanto una forma de verdad. Pero la historia no terminó ahí. Y acá llegamos a lo que te prometí al principio, a lo que pasó hace apenas unas semanas, en mayo de 2026, casi 10 años después de aquella tarde de octubre, porque la defensa de Farías apeló otra vez, y el caso volvió a subir a la Cámara de Casación Penal, y esa Cámara tomó una decisión que volvió a sacudir todo. Consideró que en la investigación no se había probado de manera suficiente la participación decisiva de Farías en la muerte de Lucía, y por lo tanto, descartó la calificación de femicidio. Le quitó esa carátula. Ya no era femicidio, y ordenó que se le fijara una nueva pena, ahora solo por el abuso sexual agravado. Así, en mayo de 2026, un tribunal volvió a sentenciar a Farías. Esta vez, no fue prisión perpetua, fue una pena de 17 años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal agravado. A esa pena se le sumaron los 6 años que ya tenía por la venta de droga. En total, 23 años de cárcel, una pena seria, pero ya no la perpetua. Y sobre todo, ya sin la palabra femicidio. El tribunal sostuvo, eso sí, el corazón del caso, que existió una asimetría de poder, una relación de profunda desigualdad entre un hombre adulto y una menor de edad, y que esa desigualdad fue el marco del abuso sexual, fue lo que hizo imposible un consentimiento válido. Pero la familia de Lucía recibió la noticia como un nuevo golpe, porque para ellos quitar la palabra femicidio es quitar el reconocimiento de por qué murió su hija, y porque, al descartar que Farías tuviera responsabilidad decisiva en la muerte, el fallo dejaba abierta otra vez la pregunta más dolorosa de todas. Apenas conocida la resolución, los padres de Lucía lo dijeron con esas palabras exactas, casi 10 años después de empezar este calvario. Todavía no sabemos quién mató a nuestra hija, y anunciaron que no se rinden, que van a recurrir una vez más a la Suprema Corte de la provincia para pedir que se vuelva a encuadrar el caso como femicidio, lo que automáticamente devolvería la prisión perpetua. 10 años después, la familia Pérez sigue peleando, sigue subiendo escaleras de tribunales,
sigue cargando el nombre de Lucía hacia una justicia que se les escapa de las manos una y otra vez. Quiero detenerme acá, porque este caso nos deja cosas que es importante decir en voz alta. La primera es sobre la asimetría de poder. Lucía tenía 16 años, los hombres que la buscaron eran adultos, y eso, por sí solo, ya marca una desigualdad enorme. Un adulto sabe lo que hace. Un adulto entiende la diferencia. Un adulto que se acerca a una adolescente, que la busca, que la lleva a una casa, que le da droga, no está en igualdad de condiciones con ella. Hay una distancia de poder, de experiencia, de control, y cuando esa distancia se usa para hacer daño, eso tiene un nombre. No es una relación entre pares, es un abuso. Por eso es tan importante, como sociedad, entender que la cercanía de edad no borra esa diferencia y que el consumo de drogas no vuelve a nadie culpable de lo que le hicieron. La segunda cosa que nos enseña este caso es algo terrible sobre cómo, a veces, la justicia mira a las víctimas. Durante años, los tribunales miraron a Lucía, revisaron su vida, sus chats, su personalidad, sus costumbres, como si la pregunta fuera qué clase de chica era ella, en lugar de qué le hicieron. Eso tiene un nombre: revictimización. Es volver a herir a la víctima en el proceso mismo de buscar justicia. Y el caso de Lucía se convirtió justamente en el ejemplo más claro de por qué eso no puede volver a pasar. Su madre lo dijo: que este sea el nunca más de nuestras hijas. La vida privada de una víctima no es la que está en juicio. La que está en juicio es la conducta de quien le hizo daño. Punto. La tercera cosa es sobre el peso de un error. Aquel error de la primera fiscal, la palabra empalamiento que no era cierta, contaminó la causa durante una década. Mostró cómo una investigación mal hecha, una palabra dicha sin certeza, puede no solo causar un dolor inmenso a una familia, sino abrir las puertas a la impunidad. La verdad importa, la precisión importa. Y en un caso así, donde está en juego la justicia por una vida, importa más que nunca. Y la cuarta, quizás la más importante, que Lucía no fue solo un símbolo, Pepe, una chica. Hay algo más, una quinta cosa, que este caso nos deja y que conviene no pasar por alto. Es sobre la perseverancia de una familia. 10 años, 3 procesos judiciales, decenas de audiencias, fallos a favor, fallos en contra, esperanzas que se levantan y se caen una y otra vez. La mayoría de las familias, ante semejante desgaste, ante tanto dolor repetido, podrían haberse rendido. Nadie las culparía, pero los padres de Lucía no se rindieron. Cada vez que un tribunal les cerró una puerta, ellos buscaron otra. Cada vez que les quitaron una palabra, ellos volvieron a pelearla. Y lo hicieron no solo por Lucía, sino, como dijeron tantas veces, por todas las hijas que vienen después. Esa perseverancia, esa negativa absoluta a que el nombre de su hija se apague o se archive, es también parte de esta historia. Es lo que hace que, casi una década después, todavía estemos hablando de Lucía. Y es lo que hace que su caso siga sirviendo de faro, de advertencia y de exigencia. Detrás de las marchas, detrás de las consignas, detrás de los titulares, había una adolescente de 16 años que iba a la escuela, que era buena alumna, que era solidaria, que tenía una familia que la esperaba en casa. El movimiento que su caso ayudó a impulsar cambió cosas, abrió conversaciones, hizo que un continente entero hablara de la violencia contra las mujeres. Pero su familia nunca dejó de recordar que, antes que bandera, Lucía era su hija, y que ninguna ley, ninguna marcha, ninguna condena le devuelve a una madre la voz de su hija en la casa. Quiero hacer una pausa, porque sé que muchas de las personas que están escuchando esto son madres, son padres, son hermanas, son personas que tienen en su vida a una chica joven, una hija, una sobrina, una nieta, una hermana menor. Y una historia como la de Lucía despierta un miedo muy particular, el miedo a que le pase a alguien nuestro. Ese miedo es humano, es parte del amor, pero el miedo solo no protege a nadie. Lo que protege es la conversación.
Hablar con las chicas jóvenes de nuestra vida, no para asustarlas, no para encerrarlas, no para controlarlas, sino para que sepan que pueden contar lo que les pasa, que si una persona mayor se les acerca de una manera que no se siente bien, pueden decirlo, que si algo las incomoda, hay un adulto que las va a escuchar de verdad, sin juzgarlas, sin culparlas, sin preguntarles primero qué hicieron ellas, porque ese es tal vez el aprendizaje más profundo del caso de Lucía, que, durante demasiado tiempo, demasiada gente miró a la víctima, en lugar de mirar a quienes le hicieron daño, y que la única manera de cambiar eso es construir en nuestras propias casas, en nuestras propias familias, un lugar donde una chica nunca tenga miedo de hablar, donde nunca sienta que va a ser culpada, donde sepa con total certeza que si algo le pasa, no va a estar sola. Eso no cuesta nada y puede significarlo todo. Lucía Pérez Montero tenía 16 años. Era una buena alumna de la escuela secundaria número 3 de Mar del Plata. Era solidaria, participativa, querida. Tenía una madre, un padre, 2 hermanos, amigas, una vida entera por delante. El 8 de octubre de 2016 salió de su casa y no volvió. Su muerte detonó el primer paro nacional de mujeres en la historia de Argentina. Su nombre llenó plazas, cruzó fronteras, se volvió consigna: todas somos Lucía. Su caso obligó a un país a mirar de frente cómo se juzga la violencia contra las mujeres y a cambiar. 3 jueces fueron apartados por cómo la trataron. 2 juicios se hicieron por ella. Y casi 10 años después, su familia sigue peleando, sigue subiendo a los tribunales, sigue pidiendo lo único que pidieron desde el primer día: justicia. Justicia de verdad. Justicia que diga con todas las letras quién mató a Lucía y por qué. Hasta hoy esa pregunta sigue abierta. Hasta hoy su madre y su padre siguen diciendo esa frase que duele. Todavía no sabemos quién mató a nuestra hija. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, el nombre de Lucía va a seguir sonando. En las plazas, en los tribunales y en historias como esta que se cuentan para que no se la olvide. Que su nombre siga sonando, que su historia no sea solo un titular, que cada vez que alguien la nombre sea porque la conoce de verdad, porque sabe que tenía 16 años, que iba a la escuela, que era buena alumna, que era solidaria, que tenía una familia que la amaba, que era, en una sola palabra, una chica. Una chica a la que le robaron todo lo que venía después. Descansa en paz, Lucía. Esto ha sido Ecos del Misterio. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar, déjame tu comentario abajo. ¿Qué pensáis de cómo actuó la justicia argentina en este caso? De los años que tardó, de los giros que tuvo. ¿Te parece que 23 años es suficiente? ¿O crees que debería haber sido femicidio y prisión perpetua? ¿Y qué piensas que deberían hacer los países de América Latina para que ninguna familia tenga que esperar 10 años por justicia? Cuéntame en los comentarios. Y si hay una chica joven en tu vida, una hija, una sobrina, una hermana, una nieta, quizás hoy sea un buen día para hablar con ella, para decirle que la quieres, para recordarle que si alguna vez algo no le parece bien, puede contártelo y que la vas a escuchar. Eso no cuesta nada. Y como vimos hoy, puede significarlo todo. Nos vemos en el próximo misterio.